En agosto 19 de 1965, Perú, dos hombres conducían por un camino rocoso y aislado. Llamados Antonio Chávez y Julio de Romana, tuvieron un encuentro que van a recordar el resto de sus vidas. Mientras iban por el camino, vieron una criatura en forma de árbol. Ambos hombres lo describen como si fuera un alienígena, aunque ésta tenía una aterradora apariencia de un arbusto. La criatura parecía más planta que animal. Se veía muy fuera de lugar porque, a pesar de tener una apariencia un poco humanoide, no es una planta común en esa área del camino. Media 12 pulgadas y tenía un ojo dorado que parecía estar en su cabeza. Para los hombres, era una extraordinaria criatura que jamás habían visto. La criatura estaba completamente estática, sin ningún movimiento, por lo que los hombres decidieron acercarse para verlo muy bien. Pero tan pronto se bajaron del auto, vieron como un extraño platillo volador descendió del cielo y a pocas distancias arriba de ellos, y se posó cerca del carro silenciosamente. No hay que ser inteligente para deducir que el humanoide en forma de arbusto que vieron tenía que ver de alguna forma con ese platillo. Al ver a la criatura totalmente quieta y ver esa nave en movimiento, decidieron que era el momento de irse. Sin pensarlo, huyeron al vehículo y condujeron lo más rápido que el camino rocoso podía permitir. Los testimonios revelaron este incidente al ufólogo británico Gordon Creighton, del que escribió en su exposición Humanoides en Sudamérica. En 1948, un hombre llamado Henrik, quien tenía 30 años en el día del encuentro, fue al bosque a buscar setas. En el camino, se encontró con algo que parecía sacado directamente de un cuento de hadas. Vio a unos 30 metros a un grupo de niños cubiertos en todo su cuerpo con un vestido verde. Creyó haber visto 10 de los niños. Quizá era un uniforme de exploradores, pensó, pero al observar bien, parecía como una especie de ropa deportiva por lo ajustado que se veía. En su ropa llevaban capuchas que cubrían sus cabezas, y Henrik no podía ver sus caras claramente. Todos medían 1 metro como un niño de 8 años. Inicialmente Henrik pensó que eran exploradores porque a pocas distancias del bosque se habían formado las primeras convenciones de lo que era la Asociación Polaca de Escultismo. En cambio, esos enanos se movían de manera muy extraña. Eran muy rápidos, se agachaban y se levantaban. Henrik se quedó atónito cuando vio que empezaron a trepar un árbol como si tuvieran pegamento en sus pies, como si para ellos el concepto de la gravedad fuera ajena. Uno de ellos se trepó en lo alto del árbol entre las hojas. Henrik trató de interactuar con ellos para preguntarles qué hacían en el bosque. De repente 5 de ellos se pusieron quietos y lo observaron. Cuando comenzaron a acercarse, Henrik inmediatamente se dio la vuelta y corrió. Pensó que no sabía lo que se estaba enfrentando. En mayo de 1973, en la isla de Dwight, Inglaterra, 2 niños tuvieron un encuentro con una entidad muy rara. Uno de ellos era una niña llamada Faye, pero el otro niño nunca dio su nombre. En un campo de golf del lago Como en Reino Unido, los niños estaban explorando las colinas hasta que escucharon un sonido muy fuerte. Eran como las sirenas de una ambulancia. Caminaron entre las hierbas y fueron cerca del aeropuerto de Sandow para averiguar de dónde venía el sonido. Al entrar a un pantano que estaba justo al lado del aeropuerto, el ruido desapareció. En esa área había un puente del que salió un ser que les dijo a los niños que se acercaran. El amigo de Faye hizo lo razonable, correr de semejante presencia, pero cuando escucharon su voz jovial y amigable, ambos se acercaron y estaban asombrados por la apariencia de aquel humanoide. Les dijo que se llamaba Todos Colores Sam. Él llevaba consigo un micrófono conectado con un cable de lo que parecía ser su amplificador. El payaso tenía una voz amigable y era pacífico con los niños. Ellos le preguntaron si él era humano, a lo que le contestó que no, pero que era un tipo extraño. Luego le preguntaron qué él era entonces, a lo que contestó: bueno, ya sabes,
Les dijo que generalmente le tenía miedo a los humanos porque podían hacerle daño, y si lo hicieran, él no se defendería. Aunque tenía proporciones humanas, medía casi 2 metros y no tenía cuello. Su piel era muy blanca como el de un papel. Los ojos de su rostro eran en forma de triángulo. Su nariz era en forma de rectángulo, unos labios en forma de óvalo, aunque estos apenas se movían al hablar, como si fuera un robot. En su cabeza llevaba un sombrero y 2 antenas, como si fuera una especie de dispositivo. Él tenía 3 dedos en sus manos y pies de los que estaba completamente descalzo. Los niños le preguntaron por qué él tenía la ropa rota, y él les contestó que era la única ropa que tenía. Él dijo que había más como él en la tierra. Casualmente, Sam tenía una vivienda. Era una cabaña metálica donde invitó a los niños. Esta no tenía ventanas y tenía muebles de madera. Él les insinuó que tenía un campamento, pero no dijo dónde. Después de varios minutos de conversación, los niños se marcharon. Fay, al contarle la historia a su padre, él no le creyó. Pero a medida que ella estuvo contando más y más detalles, él tomó la historia en serio. Nunca se ha visto más a Sam ni la cabaña, y nunca se pudo concluir qué realmente era. Muchos teorizan que es un alienígena o pudiera ser una entidad interdimensional. Un hombre llamado Woodrow Derenberg estuvo en la autopista de camino a su casa, saliendo de su trabajo, hasta que vio un raro objeto volador. Él describe la nave parecida a una lámpara. La nave estuvo en el medio de su camino, por lo que se detuvo. Él vio que una especie de puerta se abrió en la nave. De la puerta salió un hombre que se posó en la carretera. Mientras Derenberg estaba boquiabierto por lo que veía, el hombre se dirigía hacia él. Al caminar hacia el auto de Derenberg, la nave ascendió a unos 75 pies de altura. La misteriosa figura estaba vestida con un traje de color azul abotonado, media 6 pies de altura, y tenía un cabello castaño peinado hacia atrás muy bien cuidado. Le pidió que bajara la ventanilla del carro. Le aclaró que no tenía malas intenciones. Sin embargo, no emitió ninguna palabra de su boca, pero podía escuchar su voz, como si se estuviera comunicando telepáticamente. El humanoide muy sonriente mantuvo una conversación telepática con Derenberg durante 10 minutos. La entidad le dijo que su nombre era Cold y que él era un buscador. Dijo que el país de donde venía no era tan poderoso como el suyo y solo les desean felicidad. Comemos, respiramos, dormimos y sangramos como ustedes. Cold le preguntó a Derenberg qué era el resplandor que veía desde lejos, a lo que él respondió que era una ciudad llamada Parkersburg. Cold dijo que los lugares así los llamaban reuniones. Después dijo que ya era la hora que se marchara, sino antes decirle que lo volverían a ver. ¿Quiénes van a verlo? Ya para cuando la nave volvió nuevamente, la nave se elevó rápidamente y se fue. Derenberg, al llegar a su casa temblando, cogió el teléfono y llamó a las autoridades. Parecía que había más como él, porque Derenberg no era el único quien se encontró con una entidad similar. Los chicos llamados Jimmy y Martin estaban caminando en una calle hasta que vieron un hombre alto, calvo y sonriente. Según los chicos, tenía un traje verde. Sin embargo, a diferencia de Cold, este no era amigable y corrió directamente hacia ellos. Los jóvenes huyeron y con el conocimiento que tenían de las calles, lograron escaparse del humanoide que no lo volvieron a ver. Más tarde, respecto a Derenberg, pasa y resulta que el simpático Cold cumplió con su palabra. Mientras Derenberg estaba conduciendo con un amigo en la autopista de camino a Parkersburg, Cold se comunicó con él telepáticamente. Le dijo que su nave estaba en lo alto de su auto. Cold, al darse cuenta de que Derenberg estaba muy nervioso y asustado, le hizo preguntas para calmarlo. Añadió que su contacto estaba por terminar y al pasar sufriría una gran descarga eléctrica y condujera con cuidado. En esa conversación reveló su primer nombre, Indrid. En 1957,
Dos niños llamados Antonio y Carlos, ambos de 9 años, jugaban en las afueras de la localidad lucense de Taboada. Los niños adoptaron la parcela del terreno como su lugar de recreo para jugar con sus amigos. Era tranquilo e ideal para moverse a su antojo. A las 6 de la tarde, el resto de sus amigos habituales no aparecieron. Antonio y Carlos decidieron matar el aburrimiento jugando canicas en el área. El juego mantuvo a los chicos distraídos hasta que, de repente, Antonio le pareció ver algo con el rabillo del ojo a alguien caminando. Sin embargo, no era una marcha en el piso, sino en el aire. Él movió rápidamente la cabeza hacia una vieja casa abandonada que estaba a unos 30 metros de ellos. Vio unos hombres flotando sobre el techo de la casa. De la pared de esa casa abandonada salían uno tras otro, como en fila india. Unos hombres altos, vestidos muy parecidos a los astronautas, con cascos y trajes blancos que cubrían todo su cuerpo, y con botas oscuras. Ellos marchaban como en cámara lenta, sosteniendo en su brazo extendido una linterna. Los astronautas salían de una pared que estaba en el tejado de la casa como si fueran fantasmas, atravesándolo sin ninguna ventana ni puerta visible. Según Antonio, cuando caminaban de esa parte del techo hasta su final, ellos no se caían, sino que simplemente desvanecían. Antonio dijo que si la vista no lo engañaba, eran como 10 o 12 de ellos. Después de un minuto observando a los astronautas, empezaron a desaparecer en el aire sin que ningún otro volviera de la pared. Carlos, como el niño inocente que era, él veía eso como algo normal. En cambio, Antonio estaba sumamente sorprendido ante algo sobrenatural. Carlos, sin ninguna importancia, desvió su atención a su partida de canicas con Antonio, y éste no entendía por qué no le sorprendía la presencia de los astronautas. Días después de su increíble testimonio, Antonio iba más de cerca a ver la casa para ver si aparecían, pero jamás los volvió a ver. Años después del incidente, Antonio dijo que no podía ser una ilusión porque Carlos también lo vio, y hasta dijo que los veía en otras ocasiones anteriores. Esta anécdota fue puesta en el libro de Marcelino Requejo, Más allá de lo sobrenatural.